¿Cómo está la vida? Thank you for the invitation to speak today. It's a real honor and privilege to be here. So a little bit about me. My name is Cormac. I'm Professor of Clinical Rehabilitation at QuedaDASP University, and Belen is doing this. This means... Wait a second. Okay. Un poquito. ¿Más cerca? O más alto. ¿Que hable más alto? ¿Ahora se oye? Sí, se oye pero muy bajito. Espera los sonidos. Ahora. Vale, faltaba ahí el truco. Ya está. Vale, por ahí mejor. Vale. Ready? Whenever you are. I feel like we should have practiced. Probably. Just try not to make very long sentences. I know that's hard for you, but it will be easy for me. That's very hard for me. I'll cut for you. That's okay. I'm Professor of Clinical Rehabilitation at QuedaDASP University. Soy profesor de rehabilitación clínica en la Universidad de QuedaDASP. I'm the Community Pain Champion for the Flip and Pain campaign. Soy un campeón comunitario sobre el dolor para la campaña Flip and Pain. I'm a physiotherapist and a pain scientist. Y soy fisioterapeuta y científico del dolor. I always begin my talks with conflicts of interest declarations. Siempre empiezo mis charlas hablando de mis conflictos de interés. I'm an inventor of a medical device for the treatment of phantom limb pain. He inventado un dispositivo médico para el tratamiento del dolor de miembro fantasma. I'm also leased out by QuedaDASP University to be the community pain champion for the Flip and Pain campaign. Estoy subcontratado desde la Universidad de QuedaDASP para ser el campeón comunitario de dolor en la campaña Flip and Pain. So I don't receive money for my involvement in the campaign, but my university does. Así que yo no recibo dinero por mi participación en la campaña, pero la universidad sí lo recibe. But I do get invited to beautiful places and get fed very well. Pero se me invitan a sitios muy bonitos y donde me alimentan muy bien. So, with all of these conflicts of interest, I have hope that right now that would be me. Así que con todos estos conflictos de interés, yo esperaba a estas alturas ese de esa foto. Unfortunately, this is the reality. Desafortunadamente esta es la realidad. So, I'm originally Irish, as Paula said, but I now live in the UK. Así que soy originaria de Irlanda, como se ha contado Paula, pero vivo ahora en el Reino Unido. So, my old house in Ireland is just over there. Es que mi casa en Irlanda está justo ahí. This is a tourist site, an old monastery ruins. Esta es una zona turística, unas ruinas de un antiguo monasterio. My brother works in that building. Mi hermano trabaja en ese edificio. He's a tour guide. Es un guía turístico. If you mention my name and you're there, he will let you in for free. Si pasas por allí, que decir mi nombre, os dejarán entrar gratis. So I'm based now at QuedaDASP University in Middlesbrough, which is a lovely modern university. Estoy en la Universidad de Castilla, en Middlesbrough, que es una universidad nueva, moderna, preciosa. And just finally, I want to mention PETL, Pain Education Team Aspiring Learning. Quiero mencionar PETL, repeat please. Pain Education Team Aspiring Learning. Aspiring Learning. Equipo de educación en dolor que aspira al aprendizaje. And so it's co-led by myself and Professor Lauren Mosley, based in Australia.
Está liderado por mí y por el profesor de Australia. And it's an international collaboration to try and improve pain education for everyone. Es una colaboración internacional para intentar mejorar la educación del dolor para todo el mundo. So I've just realized that when I timed this talk, it's about 45 minutes to 1 hour with just me racing through it. Me acabo de dar cuenta de que cuando yo temporizaba esta charla eran como 45 minutos, 1 hora solo de mí mismo corriendo para darla. So this might be a little longer than I first anticipated. Así que esto es un poquito más largo de lo que había pensado. So what a beautiful place Valladolid is. How wonderful it is to be here. Valladolid es un sitio muy bonito, es maravilloso estar aquí. I visited the University of Valladolid yesterday. Ayer visité la Universidad de Valladolid. And up here, this statue represents wisdom overcoming ignorance. Esta estatua de aquí arriba representa la sabiduría conquistando o ganando a la ignorancia. It symbolizes how in Valladolid knowledge and education can help to overcome the challenges of life. Simboliza cómo en Valladolid el conocimiento y la educación puede ayudar a superar los retos de la vida. And it symbolizes what pain education can do for people with pain. Y simboliza lo que la educación del dolor puede conseguir para las personas que tienen dolor. And that is beautifully demonstrated through the active coping unit run by Fede and in Miguel's name. Esto se demuestra maravillosamente en la unidad de enfrentamiento activo que lleva Fede en nombre de Miguel Ángel. And just to remind you all, Fede is from Salamanca. Para recordarnos a todos, Fede es de Salamanca. As we go through the talk, I have a competition. A medida que vayamos pasando a lo largo de la charla, hay una competición. There is no €100, No hay 100 euros, but there is luck for the rest of your life. no, Luck. pero si hay suerte para el resto de vuestra vida. Apparently, if you find a snail Aparentemente, si encuentras un caracol in Valladolid, that is good luck. You will have good luck for the rest of your life. en Did you know Valladolid, this? eso es buena suerte, tendréis Exacto. suerte para el resto de vuestra vida. ¿Lo sabíais esto? No, you're not there, but apparently. So if you go to the Sculpture Museum and you look just here, Yo tampoco lo sabía, pero si ves el Museo de Escultura y that could have been much worse. podría ser mucho peor. There's a snail, and that's it. Hay un caracol, ahí lo veis. So I have put a snail somewhere in the presentation. The first person to see it must jump out, up and shout snail. Yo tengo un caracol escondido en la presentación, así que la primera persona que lo vea deberá saltar, levantarse y decir How do you say snail? caracol, Calico? caracol. Calico. And then you will have luck for the rest of your life. Tendrá que No decir one caracol else. y tendréis suerte para el resto de vuestra vida. Pain is a huge problem. This data is for Spain. This data, Sí, el dolor es un problema importante. Esta información, persistent pain conditions account for 24% of disability in Spain. las condiciones de dolor persistente suponen un 24% de la discapacidad en España. It's a huge problem. Es un problema enorme. To tackle this problem, we have seen a huge increase in the past 30 years in scanning. Para afrontar este problema hemos visto un aumento enorme en los últimos 30 años con respecto a las pruebas de imagen And other biomedical interventions y otras like intervenciones opioids médicas como los opioides and surgeries, y cirugías. but they are not working.
pero no están funcionando. Things are not improving. Las cosas no están mejorando. If anything, pain levels and the associated disability is increasing. En todo caso, el dolor y la discapacidad asociada a él está aumentando. We need to change our approach. Necesitamos cambiar la forma en la que enfrentamos. I was talking to some average men on the street. Estaba hablando con unos hombres tipo medio en la calle. When I asked Google to give me a picture of the average man, this is the picture Google gave me. Cuando le pido a Google que me dé una foto del hombre medio, esta es la imagen que me da Google. I can't help but feel Google has an unrealistic image of what the average man looks No like. puedo evitar pensar que Google tiene una imagen irrealista de lo que realmente es un hombre medio. I believe the average person thinks three things about pain. Creo que la persona media piensa tres cosas con respecto al dolor. Pain only occurs when you are injured. El dolor solo ocurre cuando tienes una lesión. The greater the injury, the greater the pain will be. Cuanto mayor sea la lesión, mayor será el dolor. And persistent pain means that the injury has not healed. Y el dolor persistente quiere decir que la lesión no se ha recuperado. We know now that those are misconceptions. Ahora ya sabemos que esos son conceptos erróneos. Even though they sound logical, they are untrue. Aunque suenan lógicos, son irreales, no son reales, no son verdad. Over the past 70 years, the scientific community has learned a great deal about persistent pain. Durante los últimos 70 años, la comunidad científica ha aprendido mucho sobre el dolor persistente. But very little of that information has come through to the person on the street. Pero muy poco de esa información realmente ha llegado a la gente en la calle. And so there are many myths and misconceptions about persistent pain within the public. Así que hay muchos mitos y muchas concepciones erróneas con respecto al dolor persistente dentro del público general, They act as barriers to good management. que funcionan como barreras de cara al buen manejo del dolor. At Flippant Pain, we believe knowledge is the key to success. En CPFCyL creemos que el conocimiento es la clave del éxito. If we can flip people's understanding of pain, Si podemos darle la vuelta a la comprensión que tienen el conocimiento que tienen los pacientes basados sobre el dolor, in keeping with the scientific understanding, de acuerdo al conocimiento científico que hay, we believe we can bust these myths, leading to better pain management for all. creemos que podemos romper esos mitos y mejorar así el manejo del dolor para todo el mundo. We're trying to change the way that people think about, talk about, and treat persistent pain. Intentamos cambiar como la manera en que la gente piensa sobre el dolor, habla sobre el dolor y trata el dolor. And we're doing that by communicating our 6 key messages. Y hacemos eso comunicando nuestros 6 mensajes principales. Persistent pain is common and can affect anyone. El dolor persistente es común y puede afectar a cualquiera. Hurt does not necessarily mean harm. Dolor no quiere decir daño, necesariamente. Everything matters when it comes to pain. Todo es importante cuando hablamos de dolor. Medicines and surgeries are often not the answer. Los medicamentos y las cirugías a menudo no son la respuesta. Understanding your pain can be key, Comprender tu dolor puede ser clave and recovery is possible. y la recuperación es posible. And I'm going to talk through each of those briefly. Y voy a hablar un poco de todos esos brevemente. So pain is common and can affect anyone. El dolor es común y puede afectar a cualquiera. Pain is invisible, so it's easy when you have pain to think you are alone because you cannot see it in other people. El dolor es invisible y entonces es fácil pensar cuando tienes dolor que estás solo porque no puedes ver el dolor en otras personas. And that can have a negative impact on your health. Y eso puede tener un impacto negativo en tu salud. But actually, 30 to 50% of people, certainly in the UK, maybe 30% within 20 to 30% in Europe. El 30%, entre el 30 y el 50% de las personas en el Reino Unido, puede ser que entre el 20 y el 30% de las personas en Europa tienen dolor. It's really common, and helping patients to understand that can
help to remove that feeling of isolation. Sorry, can you repeat? It's really common. Es muy común y entonces ayuda a que la gente entienda, que los pacientes entiendan que esto es así, puede ayudar a eliminar esa percepción negativa. Second key message. Hurt doesn't always mean harm. Segundo mensaje clave, el dolor no siempre quiere decir que haya daño. So, this is a case study published in the British Medical Journal. Este es un caso clínico, un estudio de casos publicado en el Vídeo Journal. A builder jumped from one platform to the other. Un constructor saltó de un nivel al de abajo. And a nail went up through his boot. Y un clavo atravesó su bota. He was in agony. Estaba agonizando. Rushed to accident and emergency. Se fue corriendo al servicio de urgencias. Given fentanyl, but it had no effect. Le dieron fentanilo, pero no le alivió. They cut off his boot. Cortaron la bota. And miraculously, they found the nail had passed between his toes. Y milagrosamente vieron que el clavo había atravesado el hueco entre los dedos, entre los dos. Sí. There was no injury. No había ninguna lesión. But terrible pain. Pero un dolor horrible. This is another case study published in the journal Injury Prevention. Otro caso clínico publicado en la revista Injury Prevention. A man went into accident and emergency complaining of headaches and double vision. Un hombre fue al servicio de urgencias quejándose por de doble visión y de dolor de cabeza. When they scanned him, they found a 12-centimeter knife in his head. Cuando hicieron un escáner encontraron un cuchillo de 12 centímetros dentro de su cabeza. He had been drunk, Había estado borracho and when he woke up, he could find the handle of his favorite knife, but not the blade. y cuando se despertó encontró el mango de su cuchillo favorito, pero no la hoja. Another example of, in this case, significant tissue injury with little or no pain. Otro ejemplo, en este caso, de un daño de tejido muy importante, pero muy poco o ningún dolor. And then my third example, Y mi tercer ejemplo, those other people are in case studies, in journals, and you might feel they're not relevant to you. esas personas están en estudios de casos, en revistas, y podéis pensar que no son relevantes para vosotros. This is my friend Felicity, who's part of the Fit and Pain campaign. Esta es mi amiga Felicity, que es parte de la campaña Flipping Pain. She was out walking her dog, Bongo. Estaba paseando a su perro, Bongo. Bongo is not his real name. Bongo no es su nombre de verdad. I can never remember his real name. Casi capaz de acordarme de su nombre. She was walking Bongo, and Bongo saw a rabbit. Estaba caminando a Bongo y Bongo vio un conejo. He pulled her over, Tiró de ella and she fractured her collarbone. y ella se rompió la clavícula. She reported no pain. No recibió ningún dolor. She felt nauseous, Tenía náuseas and she heard a crunching, y había un crujido, but no pain. pero sin dolor. Pain and injury are two completely different El things. dolor y la lesión son dos cosas completamente diferentes. They sometimes hang out together, A veces están juntos, but not always. pero no siempre. And over time, they drift further and further apart. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez se van separando más y más. So how is this possible? ¿Cómo es posible esto? How can we have terrible pain with little or no injury? ¿Cómo podemos tener un dolor horrible con muy poco o ninguna lesión? It's all to do with our third key message, Todo tiene que ver con nuestro tercer mensaje clave, which is that everything matters when it comes to pain. You need to say it. Good luck for you for life. Hooray! que es que todo importa cuando hablamos de dolor. So how is this possible? How can you have terrible pain with little or no injury?
Así que, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedes tener un dolor horrible sin lesión y sin apenas lesión? All to do with our third key message, everything matters when it comes to pain. Todo tiene que ver con nuestro tercer mensaje clave, todo es importante cuando hablamos de dolor. Pain is a biopsychosocial experience, El dolor es una experiencia biopsicosocial, influenced by biological, psychological, and social things. influenciada por cosas biológicas, psicológicas y sociales. But I'm not going to start this section by talking about pain. Pero no voy a empezar esta sección hablando de dolor. I'm going to talk about vision and how our visual system works. Voy a hablar de visión y de cómo funciona nuestro sistema visual. Because everything we see is a biopsychosocial experience, Porque todo lo que vemos es una experiencia biopsicosocial, influenced by biological, psychological, and social things. influenciada por cosas biológicas, psicológicas y sociales. Paula, Will you be my volunteer? ¿serás mi voluntaria? Thank you. Can you tell me what color does this square appear to be? ¿Me puedes decir de qué color es este cuadrado? Marrón, brown. Maroon. And what color does this square ¿Y appear de to qué be? color es este cuadrado de aquí abajo? Hielo, amarillo. 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 Would you say they are the same color? No. ¿Dirías que son del mismo color? Para los que no lo oigan, Pablo ha dicho que no. Now, what color would you say this square is? ¿De qué color dirías ahora que es este cuadrado? Marrón, brown. And this square? ¿Y este de aquí? Would you say they are the same color? ¿Dirías que son del mismo color? Ahora sí. Would you believe me if I told you I don't change the color of that square? ¿Me creerías si te digo que yo no cambio el color de ese cuadrado? Pues porque eres tú que si no, no. Because it's you, otherwise I wouldn't. Pardon? Because it's you, otherwise you wouldn't. Wonderful. Would you believe me? No. Just for you, Solo para I ti. have a paper copy. Tengo una copia en papel. I'm going to trip on that paper. Okay. So I've got a paper version. Tengo una versión en papel. What color would you say that square is? ¿De qué color es este cuadrado? Marrón, And what color would you say that square ¿De qué is? color dirías que es este cuadrado? amarillo, hielo. Would you say they're the same color? ¿Dirías que son del mismo color? Now what color would you say ¿Y that? ahora de qué color es este cuadrado? Brown, And what color would you say the that? same. ¿Y ahora? Is that more compelling? Así suena, así es más Ah, pues. fuerza. Ajá. Can you show us the camera? Can you show Oh, the ah, camera? yes. We need to show it to the camera. Hold on. Here we go. So, Maroon. Marrón, hielo, amarillo, amarillo. Amarillo. Maroon. And maroon. Muy bien. Can you let everyone have a go? Pass it along. Okay. Lovely. Thanks, Carmen, for removing the trip hazard, which I was definitely Gracias, going to Carmen, fall por quitar el on. pelito del suelo para que no me caiga. So, how does this work? ¿Cómo funciona esto? It's all to do with how our visual system works. Eso tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema visual. Light reflects off images in the surrounding area, La luz se refleja en las imágenes de nuestro entorno, goes in through the lens of our eye, entra en la lente de nuestro ojo, onto the retina, hacia la retina, where it stimulates receptors called rods and cones, donde estimula unos receptores llamados conos y bastones, converting the light energy into electrical energy, convirtiendo la energía lumínica en energía eléctrica, traveling up the optic nerve que viaja por el nervio óptico to the part of the brain that deals with vision. a la parte del cerebro que se encarga de la visión. In there is a little girl called Sheila. Ahí tenemos una niña pequeña que se llama Sheila. Sheila is surrounded by millions of jigsaw puzzle pieces. Sheila tiene un montón de piezas de puzzles alrededor. She uses those pieces to build or create in real time a picture of what she sees going on around you.
Utiliza esas piezas para construir o crear en tiempo real una imagen de eso que está viendo. And that is what you see 100% of the time, all of the time. Y eso es lo que ves el 100% del tiempo durante todo el tiempo. What you see is not what is there. No ves lo que está ahí, It is your unconscious brain's interpretation of what is there. veis la interpretación de lo que hay ahí que hace nuestro cerebro consciente. And of course it's influenced by the light information coming in. Y por supuesto que está influenciado por la información lumínica que entra, But Sheila is also influenced by your previous experience, pero Sheila también está influenciada por nuestras experiencias previas, your expectations, expectativas, your beliefs, nuestras creencias your attitudes. y las actitudes. Everything matters when it comes to what you say. Todo es importante cuando hablamos de lo que vemos. So if we take that back to our illusion, Así que si volvemos con eso a nuestra ilusión, Paula, what does that look like over there? Paula, ¿de qué color es eso? ¿Qué marco? Negro, black. Yeah, shadow, black, shadow, shading. Sombra. Sombra, negra, sombra. And that, what does that suggest is coming from this side? ¿Y qué sugiere eso que viene del otro lado? Light. Light, absolutely. Now, of course it's not. Luz, no, por supuesto que no. This is a 2D image. Esta es una imagen de 2 dimensiones. Sheila thinks it's 3D. Sheila piensa que es una imagen de 3 dimensiones, There is no shadow, pero no hay sombra. but Sheila does not know that. Pero Sheila eso no lo sabe. So Sheila gets, we know they're both brown. Sheila entiende, bueno, sabemos que los dos son marrones. Sheila gets the same amount of light energy from both squares. Sheila recibe la misma cantidad de luz de ambos cuadrados. She would then usually predict that they're both the same color, both brown. Así, normalmente su predicción sería que ambos son del mismo color. But wait, Pero espera, she thinks that side square is in shadow. ahora piensa que este cuadrado que está en este lado está en sombra. If I'm getting the same amount of light energy from the side square, but it is in shadow, Si recibe la misma cantidad de energía lumínica del lado que está en sombra, pero está en la sombra, it must be a brighter color debe ser de un color más luminoso than the other square. que el otro cuadrado. So she predicts that it is orange or yellow or orange, Amarillo. amarillo, Así que ella predice que será naranja o amarillo, and that is what she creates for everyone else. y eso es lo que crea para todos nosotros. As soon as we take out the context of the shadow, En el momento que quitamos el contexto de la sombra, Sheila immediately no longer has to adjust her prediction. Sheila inmediatamente ya no tiene que ajustar su predicción. Same amount of light energy from both squares predicts they're both brown. That's the image she gives us. La misma cantidad de luz de los mismos cuadrados predice que son marrones y esa es la imagen que nos da. But here's the key thing. Pero aquí hay una cosa clave. As soon as we bring back in the context, Pero en el momento que volvemos a poner el contexto, Sheila immediately turns it back to orange. Sheila vuelve a cambiar el color a naranja. Sheila is in charge of what you say. Sheila está encargada de todo lo que vemos. You are not in charge of what you Vosotros say. no estáis al cargo de lo que veis, al mando. Sheila does not care what information you bring to the table. A Sheila no le importa la información que le aportáis, She's in control. ella tiene el control.